Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar que llegue más gente a este live, como siempre, todos los viernes a las 7 p.m. hora México hablamos sobre psicología del anime. Y pues bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Jujutsu Kaisen, del último episodio, pero sobre todo de qué le pasa a la mente humana cuando sobrevivir exige la violencia, ¿vale? Porque en este último capítulo que vimos, pues se ven estas batallas o peleas clandestinas, ¿vale? Entonces, ya sabes, siempre te recuerdo que este live es un análisis psicológico y criminológico ficticio, ¿vale? Basado en personajes de anime y que esto no sustituye la terapia, ni un diagnóstico, ni atención profesional, ¿vale? Ahora, si en algún momento este tema te mueve cosas, te invito a que respires conmigo, haces una inhalación y una exhalación y recuerda que aquí no estamos para juzgar, sino que estamos para entender. Este episodio desde lo psicológico no va solo de las peleas, sino que va de los personajes obligados a pensar como sobrevivientes dentro de un sistema que castiga la empatía. El Cooling Game no pregunta quién es bueno, sino que pregunta quién se adapta a esta temática, ¿vale? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Creen que en ese sistema todavía existe el bien y el mal? Dentro de este juego, dentro de este capítulo del anime, ¿ustedes creen que en ese sistema todavía existe la diferencia entre el bien y el mal? Vamos a ver si alguien por aquí nos comenta. Recuerda que estamos hablando del último episodio de Jujutsu Kaisen que se emitió el día de ayer, sobre el juego que ellos están viendo en este capítulo, que es el Cooling Game. Y este juego no nos pregunta quién es bueno, sino que pregunta quién se adapta a este juego. Ahora te estoy preguntando a ti que acabas de llegar, a ti que me estás viendo, ¿tú crees que en este sistema todavía existe el bien y el mal? Dentro de este videojuego, ¿creen que exista, no el videojuego, sino la temática del juego que se está viendo en el anime? ¿Creen que exista todavía el bien y el mal? Y bueno, pues la normalización de la violencia bajo estos sistemas coercivos se puede ver cuando se da una violencia constante, la mente deja de reaccionar, y no porque sea cruel, sino porque todavía necesita seguir viva, ¿no? O sea, todo este episodio que estamos viendo está dentro de la violencia, y desde un punto psicológico, pues vemos que hay una habituación al trauma, hay una anestesia emocional funcional, y pues hay un pensamiento de guerra. Si lo vemos desde el punto de vista de criminológico, pues vemos un sistema ya contaminado del crimen, que donde hay violencia inducida, responsabilidad diluida, y no todos los actos violentos nacen del odio, mucho menos nacen del miedo sostenido, sino que todo este contexto que estamos viendo en el anime, pues ya se ve como tal la violencia en extremo, ¿no? Ya todos se dieron cuenta de las maldiciones, Gojo ya no está, acabamos de ver a Panda peleando, que se encuentra con Yuji, y pues es un sistema lleno de violencia, ¿vale? Ahora, vamos a pasar con
Yuji, que es un tema muy importante. Ya hablamos igual del Coolie Game, que muestra cómo los sistemas coercivos producen conductas violentas sin necesidad de villanos individuales, ¿no? Y lo vemos en todas estas peleas, igual que estamos observando en el capítulo del día de ayer, que salió en emisión de Jujutsu Kaisen, ¿vale? A ver, pues desde un perfil psicológico, Yuji muestra alta empatía, una conciencia moral activa, pero también carga mucha culpa anticipada, ¿vale? Él no se anestesia y eso lo vuelve más humano, pero también más vulnerable al colapso emocional. Recordemos que Yuji siempre carga con esta culpa de las personas que tiene que matar porque se convirtieron en maldición, ¿no? Eso es algo que representa mucho a Yuji. Sin embargo, una personalidad como la de él pues conlleva algunos riesgos psicológicos, por ejemplo, culpa traumática, autocastigo, mucho conflicto emocional. Y me gustaría preguntarte algo a ti que me estás viendo. ¿Ser empático en un sistema violento, crees que es una fortaleza o una condena? Te leo en comentarios. Ser empático en un sistema violento como el que estamos viendo en el anime, en el capítulo, ¿crees que ser empático en este sistema es una fortaleza o es una condena? Te leo en comentarios. Ok, vamos por acá. Dice... No me parece tu nombre. Dice, en Jujutsu Kaisen se llega a aplicar el modo supervivencia o es pura violencia los actos que se realizan. Pues desde este punto de psicológico que estamos viendo el análisis, lo estamos viendo desde el contexto de violencia, ¿vale? Sin embargo, pues ellos están, los demás personajes, los que llevan las peleas y todo esto, pues lo están viendo desde el punto de vista de sobrevivir, ¿vale? Ahora que todo está hecho un caos, ellos quieren que sus peleas sean legales, que no tengan que seguir ocultándose, ¿vale? Y por ejemplo, Yuji igual está tratando de que todo vuelva a la normalidad y que todo vuelva a estar como al principio, ¿no? Donde él tenga que seguir yendo a la academia y todo esto, ¿vale? Y Tomilla dice que la empatía sería una condena, ¿ok? Martín M. Gilbao dice, este es mi algoritmo, lo construí ladrillo por ladrillo, ¿ok? Bienvenido. Dice David, ¿ya has hablado de Griffith, el villano de una historia mal contada? No, hasta ahorita solo hemos hablado de Jujutsu Kaisen y hoy también vamos a hablar de Fuji, de To Your Eternity, no sé cómo se pronuncia, ya saben que soy muy mala en inglés. Y también dice, a la larga esa empatía llega a ser tarde o temprano una condena. Ok, 2 comentarios están de acuerdo con que la empatía en un entorno de violencia sería como una condena, ¿vale? Porque ya en este sistema lleno de violencia, donde sobrevive el más fuerte, ya no hay nadie que se ponga en los zapatos de otro, ¿no? En palabras sencillas, ¿vale? Pero también estamos hablando de Yuji, de la empatía y todo lo que se estaba viendo de violencia en el capítulo de Jujutsu Kaisen. Y observamos también que Yuji va acompañado de Megumi. Y vamos a hablar sobre el perfil psicológico de Megumi. Te recuerdo que en mi perfil encuentras ya su análisis psicológico donde hablo de sus 5 rasgos de personalidad, ¿vale? Y también recuerda que en el live pasado pues vimos
que Megumi aún no tiene como un buen uso o no tiene bien desarrollada aún su inteligencia emocional, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito igual sobre su perfil psicológico. Pues él tiene un pensamiento pragmático y pues tiende más al sacrificio selectivo. Por ejemplo, él salva a quien cree que es mejor o es lo ideal salvar, ¿vale? Megumi no deja de tener valores, sino que los adapta para sobrevivir. Y desde la criminología su perfil habla de él con una neutralización moral, una justificación por el bien mayor. A comparación de Yuji, Megumi siente lo necesario y Yuji siente demasiado. O sea, hay como una gran distancia entre lo que siente Megumi y lo que siente Yuji. Recuerda que Yuji pues expresa mucho sus emociones, se culpa mucho por la muerte de alguien. Y por ejemplo, Megumi solo dice, ok, voy a sentirme, por ejemplo, ¿no? Voy a sentirme triste un ratito y después sigo con lo que es mi plan, con lo que tenía en mente, ¿vale? Entonces sí hay una gran diferencia. Me gustaría que comentaras en el chat si te identificas más con Yuji, que siente demasiado, o con Megumi, que siente solo lo necesario. ¿Con quién te identificas? ¿Con Megumi, que siente solo lo necesario, o con Yuji, que siente demasiado? Recuerda que te leo en comentarios. Voy a dar un espacio para leer comentarios. Y dice... Y Tomilla dice, Yuji, la empatía puede ser el reflejo de lo que anhela su corazón, una forma de condenarse a sí mismo. Ok, muy bien, muy buen comentario, es cierto. User dice, buenas tardes, en el pasado ya has hablado de Evangelion. No, recién vamos 3 live, me parece, pero en mi perfil encuentras el análisis de... Se me fue el nombre ahorita, pero tengo solo un análisis de Evangelion. De hecho, el día de la lucha contra la depresión usé a Shinji como ejemplo de una persona que se identifica con estos rasgos, ¿no? Que está triste por mucho tiempo, que no se halla en algún lugar, y fue como el reflejo más cercano de la depresión que encontré en el anime, ¿vale? Y también tengo el análisis de... Ay, se me fue el nombre. Pero si revisas mi perfil, ahí encuentras algunos análisis de Evangelion. Creo que hasta ahorita solo tengo uno, pero sí conozco el anime y sí lo he visto, ¿vale? Siguiente comentario dice... Dantalian sí o no Itadori, ok. Nico dice, antes de que Goyo fuera confinado era viable ser empático. Ahora es difícil confiar en la gente. Cierto, es que Goyo daba como esa estabilidad, esa seguridad a toda la ciudad, a toda la gente, ¿no? Y ahora que Goyo no está, pues ya todos hacen lo que quieren, ya se sienten como que más libres de que nadie los puede cuestionar, nadie los puede retar. Mar dice, ¿harías análisis de los personajes de Baki? ¿De Baki Hanma? Tengo el de Baki en mi perfil. Es el único personaje que tengo de ese anime. Dice User Megumi, pero antes era el otro. Ok, ahora ya solo sientes lo necesario. Pero eso habla
de una inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque antes cualquier cosita que te ponía triste, pues sentías esa tristeza al mil y tal vez parabas con tu día, ya no sabías cómo reaccionar. Y ahora sabes que está pasando algo triste, pero pues ya decides, ¿sabes qué? Esa tristeza no me va a impedir que yo siga, por ejemplo, disfrutando una salida, ¿no? O disfrutando una comida. Eso habla de tu proceso y de que estás haciendo o utilizando muy bien tu inteligencia emocional. NTX dice full Yuji, ok, sientes demasiado. Dice Juanjo Tuapan, quizás estás en live en otra plataforma. No, ahorita solo estoy haciendo live aquí en TikTok porque no soy muy buena con las tecnologías. Pero pues vemos, ¿no? Vemos si usamos otras plataformas, no sé, tal vez como Twitch o alguna otra que ustedes me recomienden. Pues checamos, ¿no? Y nos metemos a otras plataformas. Y Tomilla dice, pero supongo que no debería mortificarse por hacer caso a sus emociones. Justo es lo que hablábamos en el live pasado. Yuji siente demasiado que no puede como que controlar, decir, calmarse o saber cómo canalizar su emoción, ¿no? Por ejemplo, Yuji se pone triste y es como que ya todo lo que está a su alrededor no tiene sentido, se torna gris, es sufrimiento, ¿vale? Por eso decimos que Yuji siente demasiado. Pero es que puede que la empatía sea el reflejo de su soledad. Claro, hay que recordar que Yuji tuvo una vida difícil. Es difícil suponiendo si él tiene la inteligencia para saber si el dolor muere en él. Ok, muy bien, muy buenos comentarios. Les agradezco mucho que estén aquí comentando y sigan viendo este live, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a hablar sobre el sistema como agresor. Vamos a observar al sistema como si él fuera el agresor, ¿vale? Y pues si lo vemos desde un punto de vista criminológico, a veces el principal agresor no es una persona en concreto, sino que es todo el sistema, todo lo que está alrededor, ¿ok? Por ejemplo, si lo ponemos en la realidad, pues a veces los principales sistemas agresivos o de violencia pueden ser pues las prisiones, las cárceles, las guerras, la violencia estructural, infancias con contextos de riesgo. Cuando el sistema obliga a dañar para vivir, la violencia deja de ser una elección. ¿Por qué? Porque el sistema es quien está ejerciendo esta violencia. Vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Van a pensar en una situación donde tuviste que hacerte fuerte, endurecerte para sobrevivir. Escucha bien, piensa en una situación donde tuviste que endurecerte para sobrevivir. No para dañar, sino para aguantar. Quiero que te tomes unos segundos, unos minutos y pienses en una situación donde tuviste que endurecerte, que hacerte el fuerte para sobrevivir. No para dañar, sino para aguantar. Para poder sobrevivir en ese tiempo, en ese contexto, en ese lugar. Recuerda, estamos haciendo un ejercicio donde estás tomando unos minutos, unos segundos para pensar en una situación donde tuviste que endurecerte para sobrevivir. No para dañar, sino para aguantar. Ya que la pensaste, me gustaría
que si ya identificaste esa situación, ese contexto, hagas una respiración breve, que inhales conmigo durante 3 segundos, lo mantengas 2 segundos y exhales en 4 segundos, ¿vale? Me gustaría que lo hicieras conmigo. Inhala y exhala. Recuerda que si ya identificaste ese contexto donde tuviste que endurecerte para sobrevivir, recuerda que esto no es malo. Sobrevivir no te hace malo, sino que te hace humano en circunstancias inhumanas. Este episodio de Jujutsu Kaisen nos recuerda algo muy duro, que no todos los villanos empezaron siendo villanos. Recuerda que la violencia no siempre nace del odio, sino que muchas veces nace del miedo prolongado y sostenido. A veces las personas no son malvadas solo porque sí, sino porque no tuvieron otra opción. Recuerda que la empatía en un sistema violento no es debilidad, sino que es resistencia. Ahora, recuerda que si tú has pasado por una situación como esta, es importante que respires. Si en este momento lo recordaste, si te sentiste un poquito mal, pues te invito a hacer esta respiración de inhalar muy fuerte por la nariz, mantener tantito el aire y exhalarlo lentamente por la boca, ¿vale? Ahora, ya que hicimos este ejercicio, ya que hablamos de la violencia, voy a leer un poquito los comentarios, ¿vale? Sat dice: hola, bienvenido. Espero que te esté gustando el tema sobre psicología y anime. Estamos ya a punto de finalizar el tema sobre Jujutsu Kaisen y vamos a pasar al siguiente anime, que hubo una votación en el live pasado, ¿vale? MB, no sé si te llamas MB, sí, aunque ya vi que sí. Dice MB, si el sistema es un caos y domina el fuerte, se entienden ciertas acciones, pero no justifican al 100. Exacto. Cuando el sistema es violento y es el agresor, muchas veces las personas no les quedan más que ser violentos igual, ¿no? Pero no siempre es la salida. Recuerda que la violencia no es una opción. Trata siempre de estar calmado y de adaptarte al entorno donde estés y sentirte cómodo en ese entorno, ¿vale? Y Tomilla dice: es como el libro del Señor de las Moscas, hay diferentes leyes y en esas hay la moral. No he podido leer ese libro, pero lo voy a anotar en mi lista de lecturas, ¿vale? El libre albedrío puede ser peligroso, claro. Es como si se le abstiene de sus necesidades básicas al preso. Lo último que piensa es la libertad. Claro. Si hablamos del sistema penitenciario aquí en México, pues no está muy bien que digamos, y pues lo único que piensa en el preso, en un sistema de violencia en el que está ahí, en el que vive, pues es en sobrevivir, ¿no? Y tal vez sí piense un poquito en querer salir de ahí, pero igual depende, pues el delito que cometió, la condena que le dieron, si es que ya está procesado por ese delito, si está esperando a ser procesado, pues es un problema, ¿no? Porque aquí en México las cárceles pues no funcionan al 100%, por así decirlo. Entonces pues muchas veces la persona privada de su libertad pues está ahí
un mes, 3 meses, 1 año, 2 años, esperando a que recién se le procese por el delito del que se le está culpando, ¿no? Y entonces ya perdió ahí unos 3 meses, 1 año o más, y después tiene que volver a, no que volver, sino que tiene que cumplir la condena que le dio el juez, ¿vale? Auditor dice, oh my god, esto sí me interesa, me alegra mucho que te guste el tema, bienvenido. Huicho dice, presente, profe, perdón por venir tarde a la clase de Zoom. Bienvenido, pues muchas gracias por llegar, aunque sea tarde, ahí te anoto tu asistencia, ¿vale? Dice MB, en la siguiente votación me gustaría que analizaras To Be Her X, tiene muchos análisis psicológicos, ok, lo voy a anotar, a ver si por ahí mi producción puede anotar este anime para ponerlo en la votación, ¿vale? Muy bien, continuamos entonces ya con el tema. Recuerda que estamos hablando de psicología del anime, ¿vale? Estuvimos hablando los primeros 30 minutos sobre Jujutsu Kaisen, sobre el episodio que vimos el día de ayer, sobre la violencia que se observa en este episodio, sobre cuando el sistema pues es el principal agresor de esta violencia. Entonces, pues eso es lo que llevamos hablando durante los primeros 30 minutos de este live, ¿vale? Ahora vamos a pasar con el anime que votaron la semana pasada. Ya saben que no soy muy buena en el inglés, pero es To Your Eternity. Y pues vamos a hablar sobre el trauma de vivir para siempre, ¿vale? Cuando sobrevivir se convierte en una condena. Y pues como ya saben, en este anime Fushi es inmortal, ¿no? Entonces por eso es que hablamos del trauma de vivir para siempre y que este se puede convertir en una condena. Ya saben, ese rato hablamos de Jujutsu Kaisen y de lo que pasa cuando un sistema obliga a volverte duro para sobrevivir. Ahora quiero que demos un paso más profundo y que piensen, ¿qué pasa cuando no puedes morir? Cuando sobrevivir no es una opción, sino una condena, ¿ok? Ya saben que no trato de hacerle spoilers, sino que yo voy al día con este anime. Y pues de eso trata To Your Eternity, pues de Fushi, que en español pues hasta le dicen Itmo, ¿no? De inmortal. Así que perdonen por los spoilers, aquí estoy leyendo por ahí que dicen alerta spoiler, pero fue sin querer, ¿vale? Fue sin querer. Si en Jujutsu el trauma nace de la violencia, en To You Eternity nace del tiempo. Fushi no nace humano, sino que él aprende a hacerlo. Y esto lo va aprendiendo mientras pierde muchas cosas, ¿no? Si lo vemos desde la psicología del desarrollo, Fushi no tiene una figura parental estable, ¿no? Recuerden que Fushi nace siendo una esferita, luego pasa a una roca y así va pasando por distintas cosas hasta llegar a ser el perrito, ¿no? Y después de ahí pues pasa a ser cuando se convierte en el perrito, pues ahí vemos a su primera figura paternal, que es justamente el personaje que tenemos aquí en la diapositiva, ¿no? Pues él no tiene una figura parental estable, su aprendizaje emocional empieza a ser por la pérdida que vive, ¿no? Si él obtiene algo y luego lo pierde. Y también vemos que hay un apego
condicionado al duelo. Hay un desarrollo emocional sin contención. Fushi aprende a amar al mismo tiempo que aprende a perder. Eso rompe cualquier desarrollo sano. O sea, aquí ya estamos viendo 2 puntos claves. 1, no hay figuras paternas. Y 2, aprende a amar al mismo tiempo que está aprendiendo a perder. Eso no es un desarrollo sano, ¿ok? Entonces son unos puntos muy claves y muy importantes aquí en este anime, que está muy bueno, la verdad. Y habla desde estos temas como el duelo, el apego y todo lo que vamos a ver ahorita a continuación, ¿vale? Voy a leer los comentarios para ver si todos ya estamos en To Your Eternity o seguimos en Jujutsu Kaisen, ¿vale? Dice: es inteligencia también manejar tu entorno, pero no reflejando tus necesidades, sino inteligencia, ¿ok? Y Tomilla dice: al no tener figuras, supongo que tienes en la necesidad de aprobación, también buscar una. Claro, y es lo que hace Fushi, ¿no? Él va buscando con quién aprender a cómo es el mundo, aprender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿vale? Vamos a pasar con el duelo acumulativo y traumático. En este punto no hay tiempo para cerrar heridas. Cada vínculo termina en muerte y es lo que vemos con Fushi, ¿no? Llega, es el perrito, después se muere el dueño del perrito y empieza a viajar y a conocer más gente. Conoce a Pioran, después pierde a Pioran. No estoy spoileando, pero espero que todos ya vayamos al día, ¿no? Con este anime. Pierde a Pioran, entonces cada vínculo nuevo que él tiene lo pierde, termina en muerte, ¿vale? Y esto hace que el dolor nunca se procese, sino que se va sumando. Él va sumando todo ese dolor, lo va como acumulando al perder cada vez más pronto o más seguido a las personas que él quiere y conoce, ¿no? Esto se llama duelo complejo acumulativo, donde no lloras una pérdida, sino que lloras todas al mismo tiempo. Pregunta para los que me están viendo: ¿alguien aquí siente que ha perdido demasiado en poco tiempo? Ya sabes que si quieres lo puedes comentar, y si no, puedes solamente responder para ti mismo esta pregunta. ¿Alguien aquí siente que ha perdido demasiado en poco tiempo? Y no hablo solamente de perder a un familiar, sino también pérdida de alguna relación, de un entorno laboral, de una cosa material, o sea, en todos los contextos, ¿vale? ¿Alguien de aquí siente que ha perdido demasiado en poco tiempo? A lo mejor yo pude perder una mascota, pude perder a lo mejor algo material, algo que me costó mucho trabajo conseguirlo. Esa es una pregunta que me gustaría que contestaras. Ya sabes, la puedes hacer en el chat, y si no, puedes responderte para ti mismo, ¿vale?
Vamos a pasar, después de lo que explicamos un poquito el duelo complejo acumulativo, que es lo que está viviendo Fushi en este momento. Conoce a alguien, lo pierde, vuelve a conocer a alguien y lo vuelve a perder. No le da tiempo de llorar por una sola pérdida, sino que se va acumulando todo esto, ¿vale? También en este anime vemos un tipo de apego en Fushi. ¿Por qué? Porque Fushi ama intensamente, se culpa incluso por sobrevivir, evita nuevos vínculos, él ya no quiere conocer más personas porque teme perderlas. Cuando amar siempre termina en pérdida, la mente empieza a aprender que amar es peligroso. Es por esto que Fushi se queda con las mismas personas de siempre, ¿no? Porque piensa que conocer a alguien, querer de nuevo a alguien es peligroso porque lo puede perder. Y esto genera en él una evitación emocional, aislamiento. Quien va al día con el anime, pues nos damos cuenta que en esta temporada que estamos viendo, pues él se aísla, ¿no? Él ya está en este mundo perfecto que creó para todos. Él ya piensa que ya no existen más peligro y revive a todos sus amigos, ¿no? A Match, a Gugu, entre otros, ¿no? Y cuando él ve que están siendo felices, que se están adaptando a esta nueva era, pues se aísla, ¿no? También vemos despersonalización, porque Fushi no deja de amar porque no sienta este amor, sino que deja de amar porque ya no puede soportar este dolor de que pues todos están haciendo sus nuevas vidas, se están adaptando, ¿vale? Por eso es que Fushi tiene esta despersonalización, este aislamiento y esta evitación emocional, ¿vale? Voy a leer comentarios para ver si me van siguiendo. Dice... Tomilla, pero como comenté, tiene que ver el entorno en cómo se desarrolla el cerebro. Claro. En psicología y en criminología, más en criminología, hay una teoría que es la teoría del aprendizaje social, ¿vale? Que dice que aprendemos de lo que observamos a nuestro alrededor, de lo que vivimos y de lo que observamos, ¿vale? Entonces, si tú vives en un ambiente donde todo lo que ves es violencia, es gritos, es peligroso, tú vas a aprender a gritar, a replicar los golpes, a replicar la violencia, ¿vale? Porque tú lo aprendiste de ese contexto social. Por eso lo que tú comentas es muy, muy asertivo. Todo tiene que ver en cómo se desarrolla el cerebro, ¿ok? Y Tomilla dice, yo estoy traumadito, todo lo que sé es por querer estar bien conmigo mismo. No estás traumadito, ¿vale? Está bien ser como eres, no tiene nada de malo ser como eres. Y que tú estudies, busques, investigues, habla de querer mejorar tu persona, tu mentecita, a ti mismo, ¿vale? Entonces no me gustó esa palabra de traumadito. Yo creo que tú eres una persona que se preocupa por su salud mental y por eso es que investigas y sabes muchas cosas, ¿no? Y te felicito porque eso habla muy bien de tu proceso interno, de un proceso que tú estás llevando, pero recuerda que no está mal también tener ayuda profesional, ¿vale?
Nico Díaz dice, pero no es medio contradictorio, es inmortal, pero no tiene tiempo de llorar. Exacto, ¿por qué? No tiene tiempo de llorar y por eso es que todas sus muertes, sus pérdidas, sus traumas se le van acumulando, porque él en lugar de sentir esa emoción, de expresar esa emoción, se centra en seguir creando un mundo pacífico, un mundo mejor para todos sus seres queridos. Entonces, es por eso que él pues acumula todos estos sentimientos y tiene todo este apego peligroso, ¿no? Y Tomilla dice, pues es un mecanismo de defensa, pero también muestra reflejo de sus necesidades. Claro, muchas veces utilizamos los mecanismos de defensa de más, por así decirlo, ¿no? Porque a veces nos sirven sí para evitar cierta situación, mejorar cierta situación, pero muchas veces nos quedamos ya utilizando una y otra vez los mecanismos de defensa. Y Tomilla dice, yo lo entiendo por la neuroplasticidad, hay daños como en el sistema límbico, claro, y el solo meditar hay cambios a las 8 semanas, depende del estado de ánimo igual. Bueno, hay ciertas teorías, ¿no? Dependiendo del enfoque psicológico, pues van a ser como las técnicas, las herramientas que te ayuden a ti a mejorar, ¿vale? Por ejemplo, pueden ser respiraciones, pueden ser meditaciones, puede ser dibujar, arteterapia, ¿vale? Todo depende del enfoque psicológico que tomes y si a ti te sirve meditar y si has visto cambios a las 8 semanas, pues sigue haciéndolo, si eso te ayuda y eso te beneficia, pues adelante, ¿no? Pero como te vuelvo a recordar, igual es importante pues tener ayuda o estar supervisado por alguien profesional experto en el tema, ¿vale? Entonces ya leímos comentarios, ya hablamos sobre el duelo, sobre el apego en To Your Eternity y pues vamos como a hacer una síntesis, como a cerrar ya este en vivo para que podamos pasar a las votaciones. Vamos a hacer como esta conexión que hablamos hoy entre Jujutsu Kaisen y To Your Eternity. Y pues bueno, en Yuji vemos que él sufre por vivir y Fushi sufre por no poder morir, ¿no? Es completamente contradictorio. Yuji no tiene ganas de vivir, está triste, quiere, sufre por vivir, ¿no? Y Fushi sufre por no poder morir, por no poder estar siempre con sus seres queridos. En estos animes pues vemos violencia externa, pérdida constante, un sistema coercivo, tiempo infinito, por ejemplo. Si los ponemos así como en paralelo, en Jujutsu Kaisen observamos esta violencia extrema, este sistema coercivo, culpa por matar, anestesia emocional. Y en To Your Eternity pues vemos la pérdida constante, el tiempo infinito que es esta inmortalidad, culpa por vivir para siempre y un vacío existencial, ¿vale? Uno se endurece para vivir y el otro se vacía para seguir existiendo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la psicología del daño invisible. Aquí en pantalla pueden ver lo que les decía. Yuji sufre por vivir en un sistema violento y Fushi sufre por no poder morir en un tiempo infinito. Y voy a ver qué tiene la segunda. Ok.
En criminología no solo estudiamos los delitos, sino que también se estudia los daños prolongados, ¿no? Y si lo aplicamos al punto o lo relacionamos con Fushi, pues vemos que aquí hay privación de descanso emocional. O sea, Fushi sufre una pérdida y no lo expresa, no lo siente, no vive ese duelo, ¿vale? Él continúa mejorando el mundo. También tenemos este aislamiento forzado y lo vemos cuando se separa de todos sus amigos y se dedica a expandir todas sus ramas por toda la ciudad y se queda completamente solo y aislado, ¿vale? Además de que está constantemente expuesto a la muerte. No todo daño necesita un agresor consciente. Recuerden esta frase. No todo daño necesita un agresor consciente. También hablamos de el trauma existencial, como por ejemplo cuando vives demasiado empiezas a desaparecer por dentro. Y eso es lo que vemos en Fushi. ¿Qué síntomas tiene Fushi en relación con un trauma existencial? Pues bueno, tiene dificultad para sentir, tiene confusión del yo, él no sabe quién es, tiene sensación de ser un testigo, un ser eterno. A veces no estás triste, sino que solo estás cansado de sentir. Algunos días, yo creo que a todos les ha pasado que despiertan con tristeza, sin ganas de nada, y a veces no es que estés triste o depresivo, sino que solo estás cansado de todo lo que has sentido. Ahora te voy a hacer una pregunta y me gustaría que hicieras un ejercicio conmigo, ¿vale? Ya sabes que aquí siempre hacemos respiraciones. Si has sentido que la vida te quitó demasiado, me gustaría que pusieras una mano en tu pecho. Recuerda, si has sentido que la vida te quitó demasiado, pon una mano en el pecho, el lado de tu corazón donde puedas sentir tus latidos, ¿vale? Si has sentido que la vida te quitó demasiado, me gustaría que por favor desde donde estés pongas una mano en el pecho. Y vamos a respirar. Quiero que inhales conmigo y exhales. Una vez más, inhalo. Exhalo. Una última, inhalo y exhalo. Recuerda que no todo el que sigue de pie está bien. Y eso también merece cuidado. Si tú estás aquí enfrentando una batalla, si tienes problemas, recuerda que mereces cuidarte, mereces un cuidado y mereces cuidar de tu salud mental, ¿vale? Entonces, ya que recordaste estas frases de que tú necesitas cuidado, de que tu mente, de que tu corazón, tu cuerpo, tú necesitas cuidado, respira una vez más profundo y podemos quitar la manita de nuestro pecho, ¿vale? Entonces ya estamos por finalizar. Recuerda que Jujutsu Kaisen nos habla de lo que pasa cuando el mundo te obliga a volverte duro, y To Your Eternity nos habla de lo que pasa cuando el tiempo te obliga a seguir. Ambos nos recuerdan algo muy humano, y es que sobrevivir no siempre significa estar vivo.
Si hoy conectaste con alguno de estos personajes, no es porque estés roto, es porque has sentido, has perdido o has resistido. La empatía, incluso cuando duele, sigue siendo la forma más humana de existir, ¿vale? Entonces, pues estos serían los temas del día de hoy, que fue duelo, apego, violencia y un poquito de empatía, ¿vale? Todo sobre Jujutsu Kaisen y sobre To Your Eternity.